¿cómo es mejor actuar? ¿Como persona natural o como persona jurídica? Y hago este comentario a ciencia y conciencia, sabiendo que estadísticamente en Colombia las empresas son un 94% pymes y que de ese 94%, un 90% son empresas de familia. Empresas de familia donde sus dueños son el papá, la mamá, los dos, los tres hijos, los nietos, etcétera. Eso me permite replicar este discurso de qué es mejor, hacerlo con persona natural o con persona jurídica. Obviamente, una cosa es cómo desarrollo el negocio y otra cosa es cómo repliego el elemento tributario. Pero para esos efectos, permítanme que haga el análisis a partir de las tarifas. ¿Por qué razón? Porque cuando uno lo ve, cuando uno confronta Orlando Corredor persona natural y Orlando Corredor y compañía, y resulta que durante el año la renta de Orlando Corredor es de 38 millones de pesos. Automáticamente es mucho mejor ser Orlando Corredor que Orlando Corredor y compañía, porque todos conocemos que las sociedades pagan un impuesto de renta que se aplica desde $1 de para arriba. Si usted tiene una utilidad, voy a hacer esa pregunta. Usted tiene una sociedad que tiene una utilidad de 100 pesos y tiene 0 de renta presuntiva. Indíqueme cuál es el valor del impuesto que debe pagar esa sociedad. Respuestas. A ver quién se anima a darme una respuesta para que me la lean. La renta son 100 pesos. ¿Cuál es el valor del impuesto? Déjame las respuestas, por favor. ¿O nadie se animó? Sí, señor. Están diciendo 32, 33. Pero en términos de porcentaje no lo quiero. Quiero el término de valor. ¿Cuál es el valor del impuesto? ¿32 pesos? Sí, señor. Dicen 32 pesos. Ok. ¿Quién dijo 1000? ¿Alguien dijo 1000? Nadie. Nadie. Nadie, amigo, no, Nadie se nadie ganó el bono. Sí, tengo No. aquí 0, y todo el mundo está entre 32 y 33 pesos. Sí, 32 y 33. Lo que pasa es que, no, pues por supuesto, voy a decir una cosa que es absolutamente simple y pareciera risible, pero es de utilidad. Y es que ustedes conocen todos, sin duda alguna todos, la regla, de que las cifras tributarias se aproximan al múltiplo de 1000 más cercano. Y entonces, usted tiene una sociedad que tiene una renta de 100 pesos, porque dije que tenía renta de 100 pesos. ¿Cuál es la renta de esa sociedad? Pues evidentemente son 1000, porque el múltiplo de 1000 más cercano de 100 son 1000 pesos, no es 0. A veces la gente lo cree. Entonces, si usted da 100 pesos, o da 200, o da 300, o da 400, o da 500, o 600, o 700, usted tiene que aproximar a 1000, porque el múltiplo de 1000 más cercano no es 0, sino 1000. Ahora, cuando usted a 1000 le aplica el 32 o el 31 o el 30% de impuesto, eso le da 300 pesos. ¿Cuál es el múltiplo de 1000 más cercano de 300 pesos? 1000 pesos, razón por la cual el impuesto es 1000. Ese es un detalle que a veces pasa inadvertido, pero que resulta curioso ciertamente, por lo que supone la aproximación matemática. Pero bueno, sigamos. ¿Y qué pasa si la renta, ustedes están viendo mientras tanto el cuadro, qué pasa si Orlando Corredor, persona natural, tiene una renta de 100 millones de pesos? Pues sucede que el impuesto es de 15, pero la sociedad Orlando Corredor SAS pagaría 32. Entonces, obviamente eso me indica que es mejor hacerlo como persona natural. Pero si yo voy a 1.500 millones de pesos, por ejemplo, persona natural, Orlando tiene una renta de 1.500 millones de pesos, el impuesto como persona natural sería de 523 millones frente a una persona jurídica que tenía 480. Entonces, sería más favorable lo segundo. Ustedes me van entendiendo qué es lo que quiero decir con eso. Pero resulta que caído en el tema, es posible que Orlando Corredor diga, bueno, pero entonces yo tengo una sociedad, pero resulta que yo tengo esposa. O yo tengo esposa y 4 hijos en la vida real, además. Y tengo esposa, una sola,
4 hijos y tengo 8 nietos. Quien lo creyera, pero tengo 8 nietos. Entonces, ya tengo 8 y 4, 12 y 2, 16 personas que pueden hacer parte del núcleo familiar de la sociedad de familia. Y entonces luego me pregunto, ¿qué pasa si fuera mi esposa y yo? Y entonces tenemos 100 millones de renta. Si tenemos 100 millones de renta, como personas naturales pagaríamos cada una sobre 50 millones, porque divido la renta entre dos, y cada una pagaría 2 millones de impuestos. El total de las dos personas pagaría 4 frente a 32 de la persona jurídica. Y entiéndanme que estoy diciendo, ¿y qué pasaría si yo pongo a los 8 nietos, a los 4 hijos y a los 2 esposos, o sea, 14 personas y lo vivo entre 100? Pues que ninguno pagaría impuesto y me ahorraría 32 millones, solo para ponerlo de una manera estrambótica. Y si hablamos de 500 millones de renta, pues cada uno, mi esposa y yo, pagaríamos 62 sobre 250 cada uno, al paso que la sociedad pagaría 160 millones de pesos. Y ahí van viendo ustedes más o menos el equilibrio de lo que quiero significar, en el sentido de que uno siempre tiene que repensar. Por supuesto, esto no es para todo, esto no es para Bavaria, esto no es para Ecopetrol, por supuesto. Esto es, por eso empecé diciendo las estadísticas, esto es para una empresa que esté dentro del rango de las pequeñas y medianas y que tenga grupo familiar particularmente, o inclusive cuando no hay grupo familiar, cuando es un grupo de personas afín, que tenga la posibilidad de hacer repartición, porque la tarifa del impuesto sobre la renta se vuelve más apacible en las personas naturales que en las personas jurídicas. Sin olvidar el tema de los dividendos, además, porque resulta que hoy nuestra ley nos lleva a una circunstancia que es perfectamente cuestionable, aunque así se utilice en el mundo, y es que el hecho de usted ser sociedad lo sacrifica con la tributación porque hay doble tributación. Porque fíjense, una sociedad que tiene 38 millones de renta pagaría 12 millones de pesos de impuesto, pero sobre el valor de la utilidad después de impuestos, el dividendo tiene que pagar impuesto del 10%, por lo que exceda de los 300 USDs, da 1.515.000. O sea, entre sociedad y socio, usted paga casi 14 millones de pesos sobre 38. Si usted sigue viendo la cosa hacia abajo, pues obviamente se da cuenta que es más apacible la tributación de una persona natural que de una sociedad, incluyendo el dividendo. Por esa razón, dejo un comentario en sus manos. Cuando usted es empresario o usted tiene una empresa donde los dueños son los empresarios, los mismos que administran, etcétera, póngale un buen sueldo a ese berraco gerente. No le ponga el salario mínimo, man. No le ponga 2 millones. Póngale 50 millones con la certeza de que usted está ahorrando impuestos. Porque es que la gente cree que yo soy el representante legal de la sociedad. Y entonces, no, pero yo no me pago sino 2 millones porque es que esa vaina me sale muy caro la retención en la fuente y me sale muy caro la seguridad social y entonces no sé qué. Pero con 2 millones de gasto usted ahorra impuesto poquito en la sociedad. Usted tiene 2 millones de gasto. ¿Cuál ahorra el 30% en la sociedad? Hagan cuentas. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Ciérrenlo. Haga cuentas. Haga la simulación. ¿Qué pasa si yo le pago 50 millones de pesos mensuales al gerente? ¿Cuánto se ahorra la sociedad, inclusive pagando seguridad social y parafiscales? ¿Y cuánto tiene que pagar la persona natural como empleada con el 25% y todas las prerrogativas que puede tener? Haga la cuenta. ¿Qué le sale mejor en esa balanza? Y actúe en consecuencia. Esa es una forma de distribuirse los dividendos de manera oculta, entre otras cosas, que ese es un tema que uno tiene que hablar con mucho cuidado, pero que en el tema de una planificación, pues uno la tiene que ver, porque interponer individuos o empresas puede ser un mecanismo de planificación tributaria adecuado. Cuando digo interponer es, oiga, ¿por qué yo en lugar de ser socio de la sociedad, por qué yo mejor no le presto un servicio a la sociedad y me vinculo con la sociedad o me pago un sueldo mejor para evitar que tengan que pagar, pagar dividendo? Entonces,
Es preferible que yo pague impuesto de renta a que la sociedad tenga que pagar el impuesto de renta y luego yo tener que pagar el impuesto al dividendo. Eso tiene que estar dentro de la gama de análisis que se hace en el universo tributario. Las cifras las dejo ahí mientras se ven ido haciendo los comentarios, porque obviamente pagar el dividendo genera un costo adicional. Pero luego